Pues entonces, tomando en cuenta lo que platicábamos en la diapositiva anterior, ya que todo es frecuencia, todo es son ondas, pues ya existen estas tecnologías de hace más de 100 años. Estas tecnologías se han enfocado en detectar estas radiaciones sutiles que existen en el campo cuántico, para poderlas leer de alguna manera, sacar la información y volver a regresar la información a ese campo. Hay que comentar que el campo de información, cuya manifestación se puede llamar campo morfogenético, que es, digamos que es una parte del campo de información, y este campo morfogenético lo que hace es le da forma a todo lo que existe, es como un instructivo de todo lo que existe. Ese campo morfogenético está, digamos que puede ser universal, o lo es universal, pero a la vez está compuesto de muchas partes, y una de esas partes es el ser humano, que genera información también, ¿no? Y está dentro de otros campos de información, digamos, lo que es vamos a hablar de localidad, lo que es nuestra casa, lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestro país, y todo esto tiene campos de información diferentes, está vibrando en diferentes frecuencias. Entonces, estas interfaces se pueden conectar y leer literalmente esos campos de información y devolver la onda inversa para corregir la anomalía en el caso de que sea un virus, bacterias, o sea algún dolor, o sea algo que esté fuera de norma. Ponemos por ahí que son interfaces de la conciencia, sí, porque estas tecnologías actúan con la conciencia. De hecho, todo actúa, todo depende de que realmente haya un observador, ¿verdad? Si no hay observador, no se dan los fenómenos. Pero en este caso en particular, la intención del paciente de sanar y la intención del terapeuta de tratar al paciente para que él sane, pues tiene muchísimo que ver. Entonces, es clave la cuestión de la conciencia, y lo vamos también a tocar en diapositivas posteriores, ¿no? Pues tomando en cuenta esta última parte, la materia oscura o la energía oscura representan por ahí del 80-90% del universo, ¿sí? O sea, nada está vacío en el ámbito de lo manifiesto. Es interesante, digamos, identificar que todo pensamiento, sensación, emoción tiene una frecuencia vibratoria. Entonces, por lo mismo, va a atraer en el ámbito externo. Si tú tienes un pensamiento recurrente, una emoción recurrente, se va a lanzar esta frecuencia y va a atraer a tu mundo lo mismo, algo de la misma frecuencia, ¿sí? Por eso se dice que lo externo es el reflejo del interno, y que hay que ser muy cuidadoso en qué es lo que piensas, qué emociones tienes, porque en base a eso tu realidad se va a crear, tu realidad externa. Por ello es tan importante la situación interior, el crecimiento interior y el estar lo mejor posible, ¿no? En cuanto a esa información que tenemos y que nos está creando nuestra realidad, y somos inconscientes de ello la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, todo esto, básicamente, todas estas frecuencias, como vimos, eso tienen su origen en ese campo del cuántico, en esa energía del punto cero, que es otra forma de llamar a la parte de lo no manifiesto. En las gráficas inferiores, pues aquí en esta parte podemos ver cómo todo está interrelacionado, y en la gráfica de la derecha tenemos un ejemplo de lo que es un espectro, ¿no? En este caso es el espectro electromagnético, donde podemos ver en esta zona de acá, casi intermedia, el espectro de la luz visible. Esto es lo que nosotros podemos detectar con los 5 sentidos. Miren qué pequeña parte con respecto a todo lo demás, a toda la gama de frecuencias conocidas hasta el momento y que están flotando por ahí en el espacio. Debemos saber, y ya, de hecho ya lo hacemos por medio de los equipos, hemos identificado diferentes tipos de ondas hasta ahorita, pero esto tiende a ser todavía más grande, ¿sí? Existen muchas más frecuencias, muchas ondas que no se han identificado todavía por la ciencia. Entonces, de eso está hecho básicamente este aparente vacío en el cual vivimos, ¿no? Las ondas escalares, no sé si de seguro han escuchado hablar de Nikola Tesla, ¿no? Que es uno de los científicos más prominentes del siglo pasado, del siglo XX, y que no había sido reconocido hasta últimamente, ¿no? Donde se empieza a tomar en cuenta todo lo que él descubrió y ya se aplica, ¿no? En forma de los controles remotos, y tiene cerca de 700 a 800 patentes, una cosa así. Entonces, muchas de las tecnologías y todo lo que es inalámbrico se debe a Nikola Tesla. Entonces, Nikola Tesla descubre estas ondas escalares. Y lo importante es de que pueden enviar información, pero es una información que puede atravesar el tiempo y espacio de manera instantánea.
Eso es lo más interesante de este descubrimiento, y son ondas estacionales. Quiere decir que, por ejemplo, una onda tiene este movimiento a través del tiempo y el espacio. Las ondas estacionarias, las ondas escalares, permanecen fijas, como un dibujo, como una fotografía, pero permanecen fijas en el mismo espacio-tiempo todo el tiempo. De manera automática, lo que transmitas por medio de esta onda, la información que metas en esta onda portadora, se va a transmitir de manera inmediata a todas partes. En este caso, a un paciente, a un objeto de destino. Esto es lo maravilloso de este tipo de descubrimientos. La posibilidad de enviar sanación o enviar frecuencias, enviar información curativa a través del tiempo y del espacio, sin que el paciente, desde luego, esté presente. Digamos que es la base del tratamiento a distancia. Precisamente, una de las naturalezas del mundo cuántico es este concepto de entrelazamiento cuántico. Ya se demostró, ya ha sido demostrado muchas veces que toda partícula que proviene del mismo origen, y de hecho viene desde el Big Bang. En el Big Bang todo estaba concentrado en un pequeño espacio, un pequeño punto, a manera de que explota, y todas las partículas, en este caso haciendo alusión a la vasija, en el caso de Zohar, es lo mismo. Los que han estudiado Kabbalah saben que la vasija al romperse se dividió en infinidad de partes. Entonces es la alusión que se hace al Big Bang. Entonces, como es el mismo origen, van a permanecer conectadas a través del tiempo y el espacio, ¿sí? Entonces, un ejemplo de todo eso es en los fotones. Esto ya se comprobó. De hecho, el equipo que manejo, el principal, que es automático, maneja esta tecnología del fotón. Es decir, por medio de una fotografía, escanea la fotografía, dado que la fotografía tiene la información, el fotón, por eso se llama fotografía, porque quedan plasmados los fotones de la persona original. Entonces, al leer la fotografía, está leyendo a la persona. Por eso les pido muchas veces que me manden la fotografía, ¿sí? Es por ello que se puede tener acceso al paciente por medio de este recurso, la foto. También es por ello que muchas culturas de manera intuitiva no dejan que se les tomen fotografías, ¿no? Porque de alguna manera intuyen que puedes tener acceso a ellos. Entonces, si le rascas a un fotón acá, prácticamente en el mismo momento, sin un de tiempo, va a recibir el estímulo del otro fotón que puede estar en China o del otro lado del universo. Ese es el fundamento básico del entrelazamiento, a eso se refiere. En sus orígenes, 1916, 18, más o menos por esas fechas, Albert Abrams empezó a desarrollar lo que es la radiónica. La radiónica moderna, entre comillas, ¿verdad? Porque ya la radiónica es mucho más antigua, incluso va de la mano de la radiestesia. Y en todas estas pseudociencias, como le han llamado anteriormente, porque no conocían la manera en que actuaba, básicamente va implícita la cuestión de la intuición, la capacidad de intuición del paciente, del terapeuta, y también la apertura en este sentido del paciente. Albert Abrams se dio cuenta que cuando un órgano estaba enfermo, emitía un sonido ante una percusión en la parte del cuerpo muy diferente a cuando el órgano estaba sano. Entonces, en base a eso, se dio cuenta y empezó a diagnosticar de esta forma, por medio de ondas, ¿verdad?, de frecuencias, de que algo estaba pasando en el paciente. Empieza con esto, después vienen otras personas, otros investigadores. Curiosamente, la mayoría de ellos no se dedicaban a la medicina, puesto que se encontró resistencia en ese tiempo, como sigue pasando actualmente entre las innovaciones, ¿verdad?, revolucionarias que van surgiendo. Pero se fueron desarrollando otros métodos, no solamente de detección, sino también de tratamiento, por medio de estas tecnologías, por tratamiento vibracional. Y así es como aquellos aparatos de radiónica se van transformando cada vez en dispositivos más sofisticados, computarizados y basados sobre todo en lo que es la física cuántica. Los descubrimientos de la física cuántica hoy por hoy sustentan el mecanismo de estos, la manera de actuar y de funcionar de estos dispositivos. Y por eso se les llama dispositivos de respuesta cuántica. En la parte de abajo pueden ver algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Básicamente los primeros tres los tengo, ¿verdad? He experimentado con ellos, los he manejado, los sigo manejando.
y tenemos otros 2 por ahí de otras marcas. Pero lo que les quiero decir con estos dibujos, ¿verdad? Con estas fotografías es que